Bueno, gracias, Charis. Así es una preocupación latente. A veces uno siempre se cuestiona por qué en el Congreso proyectos tan importantes siempre van, vienen, lo dejan perimir, le pasan la mano y hay siempre este tema en cuestión y sobre la mesa y no llegamos a ponernos de acuerdo definitivamente por algo tan importante como es nuestro medio ambiente. Pero para analizar esta y otros aspectos de lo que tiene que ver con el medio ambiente en la República Dominicana, está con nosotros en Expreso Matutino el destacado ambientalista Luis Carvajal, a quien damos la bienvenida en esta mañana. Luis, bienvenido. Gracias infinita por la invitación. Y ciertamente la ley de residuos es una ley demasiado importante. En su aprobación en el 2020 hubo un manejo final que deformó mucho de los elementos que se habían discutido, fundamentalmente los que tenían que ver con responsabilidades económicas de parte de los generadores y comercializadores de plástico. ¿Por qué ocurre esto, Luis? ¿Intereses económicos pesan más que el interés verdadero del medio ambiente, de la salud de una población, de una nación? Lo que pasa es que nosotros tenemos una democracia condicionada al peso económico de quien afecta. Por eso, una ley que se había trabajado, discutido, consensuado, me tocó ser parte de todos los debates como un componente más de la sociedad que discutió, pero nos sorprendimos cuando en último momento, por una solicitud del CONEP, transformó artículos importantes de la ley que es necesario corregir. ¿Cuáles son esos artículos? Mira, tenía que ver con lo de la responsabilidad extendida, es uno de los elementos que se está tratando de tocar ahora en una reforma que no tenía por qué ser declarada de urgencia. Pienso que era una reforma en la que debió haberse discutido frente a toda la sociedad el por qué era necesario modificar algunos artículos, que hay que modificarlo, o sea, la ley necesita esa revisión. Sin embargo, tanto la declaratoria de urgencia genera sospecha porque la sociedad cree que lo que no se quiere exponer es porque trae algo malo. No tiene ningún sentido. Pero además, por el hecho de que se había hablado con diversos sectores para la discusión y de repente tenemos un hecho que al ser declarado de urgencia puede pasar también muy rápidamente sin discusión. Por eso el principal reclamo ahora mismo de la sociedad es que se debata. Fíjate que hay sectores que están reaccionando por sus intereses. Sí. Han reaccionado los importadores de plástico, los productores, quejándose de que le llaman impuesto, pero no es impuesto. La responsabilidad extendida implica que si tú tienes responsabilidad con la deposición de algo que tú generas y que se va a convertir en un residuo de gran impacto, parte de tus costos estructurales a tus costos está también el financiar, el que deshacernos de esto. Por lo tanto, no es un nuevo impuesto, es una carga que va al proceso de producción y de comercialización del plástico. Algunos industriales y sectores se quejan porque la carga es excesiva. Lo que pasa es que esa carga hay que pagarla como quiera. Y la paga el que se beneficia de ella, el que obtiene ganancias económicas a partir de la comercialización del plástico, o la paga tú, yo, el camarógrafo que no está viendo y quienes no están escuchando. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley lo que intenta es eso mismo, extender la responsabilidad del fabricante hasta el destino final del producto. Ese es uno de los principios que la ley recupera. Pero hay elementos que debieron haber sido incluidos en esta reforma y no están, como la eliminación definitiva del poliestireno, es decir, el foam, obligar a un plan para que en 5 años haya una eliminación total de los plásticos de un solo uso, empezando por un 20% el primero, 20% el segundo, hasta que cubrir el 100%. Nosotros estamos obligados a darle un plazo a la sociedad dominicana para reconvertir el manejo de la basura hacia plantas de revalorización de desechos, de tal manera que podamos disminuir significativamente el volumen y los impactos de los desechos con un elemento importante. No se trata de empezar por los grandes vertederos, no es verdad que vamos a empezar con los grandes vertederos de Santo Domingo o de Santiago, sino con los pequeños vertederos
municipales e ir avanzando a esa mezcla de vertederos municipales. Recientemente nos tocó evaluar como Comisión Ambiental de la Universidad un conflicto generado en Sánchez con un vertedero, con una planta de revalorización, que es exactamente el tipo de proyecto que debe hacerse, pero que se ubicó en un sitio inadecuado y tenía un estudio de impacto ambiental bastante débil, y en la descripción del sitio no revelaba lo que era. ¿Qué ocurre? Que de repente descubrimos cómo un proyecto que debe responder a un esquema de ordenamiento territorial perfectamente válido termina siendo rechazado por una comunidad y siendo objetado por la mala selección del sitio. Entonces, está claro que nosotros necesitamos que un plan general de ordenamiento un master plan defina con claridad. No es un master plan porque no es un plan operativo, es un marco normativo que estaría estableciendo cuáles serían los parámetros específicos en los cuales pudieran construirse estos sistemas de revalorización. Que, ojo, no se trata de que lo que está sustituyendo es peor que lo que viene. No, es que yo no puedo, si voy a resolver el problema de los desechos, abordarlo creando nuevos problemas. Por eso, para el sector ambiental, las modificaciones son realmente necesarias y prioritarias, pero la declaratoria de urgencia en el Congreso coloca una situación preocupante porque puede provocar una aprobación al vapor sin que la sociedad lo conozca, y es lógico que incluso mucha gente ha reaccionado a contenidos que no están en las modificaciones, sino en la propia ley. Y yo me sorprendo cuando están reaccionando, por ejemplo, al problema de que lo que se ha hecho ahora es ponerle número a la responsabilidad extendida. Es un principio de la ley, está en el mandato de la ley. Pero lo más grave de la ley es que esa ley en el 2020 se le quitaron los dientes y todavía no se le vuelven a poner los dientes. Es una ley con poca capacidad sancionatoria. Pocas garras. Y si tú no tienes la capacidad de obligar a que de sancionar el incumplimiento, pues tú estás estimulando el incumplimiento en un país donde la institucionalidad es tan frágil, tan débil, y donde la cultura de manejo de desechos es realmente lamentable. Y pasa a ser más algo teórico y decorativo, porque al quitarle el poder sancionador, las garras para poder perseguir el delito y hacer que se pague por el delito, pues evidentemente no hay consecuencia. No solamente no hay consecuencia, crea una situación en la cual va a depender de la opción del gestor y de quien tiene que normar y perseguir cómo actúa sobre cada sector. Y pudiera ser que sobre Juan yo aplique una serie de factores restrictivos y sobre Pedro no. Y esa discrecionalidad es la base es base para la corrupción, claro, pero crea una situación inmanejable. Claro. Luis, quiero compartir contigo y con los amigos televidentes parte de lo que ocurrió ayer en la semanal del presidente Luis Abinader con la prensa, donde precisamente estuvo dedicada la semanal a la cuestión del medio ambiente. El presidente hizo varios anuncios que quiero compartir con ustedes para luego conocer tu opinión. Veamos. De cero tolerancia a la depredación, y especialmente de cualquier ciudadano dominicano, pero especialmente también de cualquier ciudadano de otro país. En el caso de Haití, nosotros hemos sido drásticos cuando aparecen, ya sea en la Sierra de Bauruco, inclusive hemos llevado a través del Ministerio de Defensa personal, hemos prácticamente duplicado la cantidad de personal que había en la Sierra de Bauruco. Como dijo Paino, en los Haitises también hemos hecho varios operativos y seguiremos haciendo varios operativos. Vamos a decir que está bajo control, pero es un reto permanente que nosotros enfrentamos y que lo vamos a seguir mejorando. El inicio de Duquesa es otra deuda pendiente de más de 2 décadas. El Congreso de la República aprobó un préstamo del BID que va a iniciar su ejecución en este año, y podremos decir que ese cierre técnico, que es un proceso de años, un monstruo como ese, como Duquesa, que recibe más de 5.000 toneladas diarias de residuos sólidos, tiene que llevar un proceso de cierre técnico en el tiempo, que no se hace de un día para otro, pero ya está iniciado, ya estamos trabajando en el diseño de la estrategia para ejecutar eso y evitar esos daños.
Bueno, ahí está parte de las declaraciones del presidente Luis Abinader, del ministro de Medio Ambiente también. El presidente y el gobierno anunciaba ayer que para este 2025 tiene pendiente, priorizará el cierre definitivo del vertedero de Duquesa, la gestión de las cuencas hídricas, activar el gabinete de Lozama, la ejecución del primer plan de formación y educación ambiental del país, la creación de la unidad de guardacostas, también la modificación de la ley 6400 para incrementar las penas para los delitos ambientales, entre otros anuncios que el presidente y las autoridades medioambientales pues hicieron en el Palacio Nacional. Muchos temas, muchas cosas, pero tu punto de vista y tu opinión, Luis. Mira, empecemos por lo que es obvio y en lo que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que, por ejemplo, la creación de la Mesa Interinstitucional para la Persecución del Delito Ambiental, que reúne a la Procuraduría, al CEMPA, al Ministerio, a la UAS y a la Academia de Ciencias y a entidades de derecho ambiental, es un paso de avance que no resuelve del todo el problema, pero permite sistematizar el seguimiento. Y nosotros creemos que la creación del Parque Loma Siete Picos, como del Parque Hoyo del Pino, es un avance. Yo no comparto el entusiasmo alrededor de todo lo que ha ocurrido en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, porque como parte de la coalición para la defensa de las áreas protegidas, sabemos que sigue siendo grave el problema de la no disposición de guardaparques y su mal equipamiento, que hay enorme cantidad de presión que se continúan sobre las áreas protegidas, incluyendo sobre las nuevas, incluyendo, por ejemplo, muy pocos días después de la declaración de la Loma Siete Picos hubo que intervenir, el CEMPA tuvo que intervenir porque se promovieron ocupaciones. No bien ha sido declarado la zona de Hoyo del Pino y aún en periodo de lluvia y de mucha humedad han empezado a registrarse incendios, que yo siempre pongo entre comillas, porque era imposible, que todavía no hemos llegado, no ha entrado de lleno la época de incendios, pero donde hay una enorme presión. Pero todavía seguimos teniendo los productores de aguacate ocupando una parte del Parque Nacional Sierra de Baruco y no hemos resuelto la parte oeste del Parque Valle Nuevo. Los haitises, a pesar de las múltiples intervenciones, de que una vez hubo incluso un operativo militar bastante amplio que duró bastante tiempo, el problema se continúa y la degradación es significativa. O sea, vamos a reconocer los pasos que se han dado de avance, pero ciertamente hay tareas. Hay un tema que incluso la coalición lo ha discutido directamente con el señor presidente, tiene que ver con la visión de los programas de reforestación, que no deberían llamarse así, sino de restauración ambiental. ¿Por qué? Porque el problema no se trata de sembrar millones de árboles, lo cual también implica una sobreexageración de absolutamente todos los gobiernos. No se diferencia. Si nosotros cogiéramos las áreas, sumáramos todas las áreas que se han reforestado, entre comillas, en República Dominicana, necesitaríamos 4 o 5 islas como esta. Pero el problema de la reforestación masiva y no de un programa de restauración ambiental en las cuencas altas implica una pérdida de la calidad genética del bosque, una tendencia a la homogenización y muchas veces un agravamiento del problema. Porque no hay restauración. Claro, porque no es restauración y porque muchas veces se hace tanto o más daño sembrando que tumbando. Hay un bosque como el bosque húmedo, el bosque pluvial, el bosque nublado, que cuando se degrada, con quitarle presión, que es lo más barato que hay, es suficiente. Las intervenciones son costosas y contraproducentes. En otras zonas sería más importante, por ejemplo, él mencionó a Sierra de Baruco. Nosotros acabamos de hacer un recorrido en la zona y la parte alta, las cuencas medias no están tan degradadas, pero las cuencas altas están realmente degradadas. Sí, y ahí se necesita una intervención en estabilizar para evitar la erosión y evitar que el problema caiga como una bola. La gente dice de nieve, como no tenemos nieve, como una bola de tierra, que viene bajando, de lodo bajando y llevándose lo que hay. Es decir, para nosotros, que se dedique una semanal, un tema y concentre los funcionarios que tienen que ver para que den respuesta, es positivo. El que la verdad se vea con una lupa, cuando vemos lo malo que se ha hecho, o con algo que te aleja, que la lupa invertida, cuando va a haber los problemas, entonces eso es grave. Ahora, toquemos un tema al que ellos dedicaron una atención especial, que es a Duquesa y al problema de la basura, y veámoslo en el marco de lo que hablábamos al principio, de la ley de residuos sólidos.
si el cumplimiento estricto de la ley de residuos sólidos debió haber pautado como una prioridad obligatoria, y las prioridades están donde están los recursos financieros. Ojo, cuando una gente te diga tal cosa es prioridad, tú le preguntas dónde están los cuartos. Si los cuartos están aquí, es tu prioridad. Por lo tanto, independientemente de lo mucho que hemos hablado de prioridad y de la creación de dos sostenibles y del fideicomiso, está claro que los recursos para el manejo de los desperdicios son insuficientes. Que la política de quitarle autonomía a los ayuntamientos alrededor de los proyectos supramunicipales que crea la ley de ordenamiento territorial implican una carga que dificulta las decisiones políticas internas, pero a la vez favorece cierto aislacionismo municipal, porque nosotros tenemos que tender a una serie de rutas de integración. La ley 6400 te obliga a crear la unidad de gestión ambiental municipal, pero los pequeños municipios no tienen recursos para pagar una unidad de gestión ambiental y a la vez una unidad de planeación municipal. O sea que todo eso debiera estar encadenado a ese plan. A ese plan, y debería haber, por ejemplo, UGAM para un bloque de municipios. Por ejemplo, los diversos municipios de Samaná pudieran tener entre todos una sola UGAM y una sola unidad de planeación. Primero porque el territorio, por mucho que yo lo fraccione, termina siendo uno solo. Porque la respuesta trascienden a los diversos municipios. No, y la división más es política, pero el territorio está ahí. El territorio está ahí, con un elemento grave. ¿Qué ocurre? Que cuando se va a ver la totalidad del territorio, la ley de ordenamiento dice que eso no solamente no es asunto del municipio, eso se decide desde fuera y eso crea un serio problema para el manejo de los residuos. Por lo tanto, las políticas de ordenamiento del territorio y la gestión social del territorio son fundamentales para poder resolver el problema de los desechos y una enorme cantidad de problemas municipales, sobre todo uno que es gravísimo y que lo que vivimos en las ciudades no nos percatamos de ello. Todo el mundo cree que las autoridades municipales son para las ciudades y la ruralidad queda fuera de la visión. Y de hecho, muchas veces el espacio rural, el espacio termina siendo simplemente un espacio olvidado que también va concentrando una situación sumamente importante. Y que tiene un peso sobre el cual la sociedad está obligada a mirar. Luis, la situación de la Barrigol, los campesinos que han estado manifestándose, ayer hubo una reunión importante, se creó una comisión para tratar de buscar solución, la compra de los predios agrícolas y todo lo demás, lo que está pasando allí con el proyecto de la construcción de la presa de Cola de la Barri. Mira, el hecho que se ha convertido en mediático fue la protesta, la represión y la gran discusión. Da la impresión de que es la discusión alrededor de la reubicación forzosa de la población campesina que está en la zona. Ese no es el gran problema, es un problema probablemente menor frente al verdadero problema de Barrick. Y el problema de Barrick es que el contrato de Barrigol sigue siendo un contrato estafa. ¿Estafa? Claro, es una estafa contra el país y te voy a poner este mismo conflicto. Todos los recursos que deben salir para la reubicación, dice el contrato, que es una responsabilidad del Estado. ¿Del Estado? Pero el único país del mundo en el cual una compañía minera tiene que provocar un traslado y la carga le queda al Estado y no es un costo de ellos, del propio proyecto, es en República Dominicana, porque el contrato de estafa tenía ese componente. O sea, ellos explotan el oro, explotan nuestra riqueza y nosotros tenemos que pagar. Y de los beneficios del Estado tienen que asumir responsabilidades que eran costos también estructurales del proyecto de Barrick. Pero eso es solo uno. El que es peor de todo y que estamos obligados a revisar es el problema de que el pasivo ambiental que quedará después, el de la presa de Cola, le quedará a toda la sociedad dominicana. Queda sobre la carga del Estado y no hay, la palabra que usábamos ahorita, responsabilidad extendida sobre Barrick cuando termine el proyecto. Porque la minería podrá durar 10, 20, 50 años, pero cuando termina. Y lo que deja la minería son relaves, residuos altamente peligrosos, que ya se ha evidenciado que en la medida que pasa el tiempo es más costoso su manejo y eso se le está cargando a la sociedad dominicana, como se le está cargando en ese mismo contrato el valor del agua. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? La necesidad que tiene el Estado dominicano de revisar el contrato con Barrick, a la vez de continuar con un proyecto que se detuvo por el peso específico que tiene el pool minero en la sociedad dominicana de la revisión de la ley de minería para eliminar una serie de aspectos coloniales que tiene esa ley. Y aún así,
con esa ley colonialista, con esa ley, se incumple. Entonces, Barrick, en este conflicto que ha demostrado que un concepto que se maneja mucho en los medios y que Barrick lo ha dejado de utilizar después de los debates públicos que hemos tenido alrededor del tema, el de seguridad jurídica. Y supone la seguridad jurídica de la minería. Sí. Ven acá, pero la ley minera dice que a la sola solicitud del minero, tú puedes declarar de utilidad pública los terrenos y trasladarlo a la minería, en un esquema en que la utilidad pública genera un régimen de propiedad privada que despoja a los que viven ahí, y la propiedad jurídica de los que viven ahí. Exacto. Entonces, a mí me da risa porque la gente de barrio dice, no, hay gente que lo que está discutiendo es por dinero. Y ustedes están explotando. ¿Y ellos por qué? ¿Por qué? Para arrancarse la barriga, para hacerse puntilla. No, se trata de un asunto de dinero y ustedes lo que están es regateándole un derecho a la gente e imponiéndole, porque el Estado Dominicano ha sido débil. Se postra y hay funcionarios que se orinan cuando se para a hablar un funcionario de base, y eso ha sido en todos los gobiernos, incluyendo en este y ahora, y ese es el verdadero problema, la actitud servil frente al poder económico y a la capacidad de manipulación que tienen las grandes mineras. Bueno, como dice el refrán, la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo estrecho para uno. Gracias, Luis, por estar en Expreso Matutino. Gracias por la invitación. Continuamos.